¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam, David, Buenos días, todo doctor. el equipo y toda la audiencia. Muchas Que gracias tengamos por... una linda semana. Ojalá que así sea, ¿no? Una semana intensa, porque además estamos en la recta final, camino a las elecciones, al balotaje, y justamente por eso, ¿no? Le queríamos hacer una consulta, porque el exceso de noticias afecta o no a la salud mental, sobre todo en época de elecciones y particularmente este año, ¿no? En donde tenemos un bombardeo, por llamarlo de alguna manera, permanente de 24 horas vinculados con las elecciones. Sí, depende de los contextos en los cuales estemos, ¿no? En este caso tiene que ver con las elecciones que vamos a tener dentro de pocos días los argentinos. Sí. Y también el contexto pandémico, que aún todavía no lo hemos terminado, pero en el pico máximo de ansiedad que hemos tenido todos los humanos, año 2020-2021, ha producido síndromes que tienen que ver con la salud mental, específicamente con el síndrome de la sobrecarga informativa. Claro. En el COVID nosotros hemos tenido la infodemia, ¿no? Que es un exceso de información que han salido de diferentes fuentes, exceso de información que se la registraba a través de la tecnología y de las redes sociales. Estábamos pegados a las pantallas, además, ¿no? ¿Cómo? Estábamos pegados a las pantallas del televisor, pegados a la al pantalla, teléfono, a la tablet. a los grupos WhatsApp, que generaba de alguna manera un espacio tóxico de la información. Y digo toxicidad de la información porque es lo que se producía que es sabido que siempre tras desastre, catástrofe, cambios climáticos, lo que hemos tenido con el COVID-19, producía mucha incertidumbre y un exceso de información que más bien de ser algo constructivo llegaba a confundir. Claro. De tal manera que se producían de diferentes, y se siguen produciendo, ¿no? Falta de tolerancia a lo que tiene que ver la incertidumbre. Recordemos que en el COVID hemos tenido muchísima incertidumbre antes que aparezcan las vacunas, antes que aparezcan los antígenos para la detección de COVID o no. Y esa incertidumbre es lo que genera obviamente una serie de síntomas mentales, físicos y mentales, generados por un síndrome de sobrecarga informativa que produce muchas veces, en todos los casos, produce ansiedad, que es el miedo, el temor, la amenaza que sentimos ante un peligro inminente que los vemos llegar. De esto se produce, el síntoma principal es el insomnio, que sí. Hemos tenido muchísimo insomnio en las consultas y actualmente lo tenemos. También lo que tiene que ver con las neblinas mentales, la falta de tolerancia a las frustraciones. ¿Qué es una neblina mental? Tolerancia, como yo le decía recientemente, a las incertidumbres, doctor, que hacen que la persona esté permanentemente en estado de alerta, de alarma. Sí. Recién mencionó usted un deterioro de la salud mental. Recién usted mencionó la neblina mental. ¿Qué es una neblina mental? La neblina mental tiene que ver con aquellos actos que lo tenemos cotidianamente todos, cuando de repente estamos dialogando, estamos viendo o leyendo un documento y de repente estoy repasando una materia, la he estudiado hace 2 horas y no recuerdo qué es lo que se viene, o estamos conversando nosotros y no recuerdo el nombre de la persona con la cual estoy conversando, a pesar de que compartimos un ámbito laboral todos los días, sí. Y eso es lo que genera la neblina mental, que es algo que es un síntoma que lo vemos en todo el mundo, que tiene que ver en parte con lo que es el estrés, el cotidiano estrés, que es la sal de la vida, y que lo estamos viendo con mayor acentuación día a día. Claro. Y también aquellas personas que han padecido COVID, que han estado internados, que han estado con mecánica respiratoria, que se ha producido una menor llegada de oxígeno a ciertas áreas del cerebro, y como secuela ha quedado un pequeño déficit cognitivo o un gran déficit cognitivo con la acentuación de estas neblinas mentales. Claro. Que es algo que lo estamos viendo en todo el mundo. Doctor, ahora, en ese contexto, la verdad que, porque ustedes todavía siguen mirando las consecuencias en la salud mental del COVID-19, de la gran pandemia, este año es un año muy particular porque atravesamos varios procesos electorales, locales y nacionales, y la verdad que uno también tiene la sensación de que ese exceso de noticias vinculados con lo electoral genera cierto hastío y esto potencialmente también puede afectar la salud mental. Afecta a la salud mental, y lo más lamentable de lo que tiene que ver con la sobrecarga de la información es que a medida de que va pasando el tiempo hay una tolerancia al error.
y es como que las cuestiones que tienen un sustrato de error, de confusión, se van tornando indiferentes para la persona. Y es lo que hace que se genere y se acentúe mayor confusión en todo el contexto en el cual nos desenvolvemos. Y eso va acompañado de cierto desinterés, primero un error a lo que tiene que ver con lo que verdaderamente me interesa en el plano actual. Y ese desinterés, el desgano, la apatía que tenemos por las cuestiones cotidianas es lo que lleva a que no únicamente se presente la ansiedad en sus diferentes formas, en sus diferentes estructuras como lo tenemos, sino que también se acentúa lo que tiene que ver con la angustia y por ende se acentúa la depresión y el estrés. Claro, doctor, usted ya lo ha mencionado, pero digo, ¿a qué debería estar atento una persona para tomar conciencia o darse cuenta cuáles son las primeras señales de que está con esa sensación de estrés o atravesado por el estrés, por cansancio o hastío, que incluso sin querer quizás le pueda llevar a cometer algunos errores o a generar conflictos familiares o en los grupos de trabajo? ¿Cuáles son esas señales a las que hay que estar atentos? Primero, el insomnio. El insomnio es el síntoma mundial que tenemos y que nos está indicando de que no hay una buena conexión de lo que tiene que ver con las emociones, con lo que es la convivencia habitual con el cuerpo, ¿no? Sí. Aparecen las manifestaciones corporales como taquicardia, palpitaciones, sudoraciones. De repente estamos caminando por la calle o estoy corriendo y me viene ese estado de angustia en base a una preocupación que no encuentro el motivo por el cual estoy mal, y acompañado de síntomas corporales. Las dificultades también se acentúan en la forma de convivir con el entorno que convivo día a día, llámese familia, trabajo, me voy aislando, me voy retrayendo, tengo poco interés en lo que tiene que ver con el objetivo principal que tiene el equipo, empiezo a tener cierta indiferencia, empiezo a faltar al trabajo por diferentes tipos de motivos, justificados por supuesto e injustificados. Porque los síntomas de ansiedad llevan a tener síntomas corporales, como por ejemplo la diarrea, el insomnio. Claro. Pero también muchas veces voy poniendo justificativos, pretextos para no ir a trabajar, porque lo que perdura es el deseo de no trabajar y de quedarme en casa, de descansar, de desconectarme de todo el ambiente que convivo día a día. Las dificultades que tienen que ver con lo que es el tema de la convivencia con el cuerpo, de repente empiezo a alimentarme mal, no me alimento, tengo horas prolongadas de ayuna, lo que tiene que ver con lo que es el sedentarismo que se viene acentuando día a día. Todos estos síntomas son parte de lo que me tiene que llevar a centralizarme en que no estoy en armonía conmigo mismo y por ende con el sistema en el cual conviene estoy, buscar conviene rápidamente buscar, por ejemplo, la ayuda de un profesional en un hospital o un psicólogo. Sí, es lo aconsejable. Tengo que consultar en un consultorio de salud mental, hacerlo con un psicólogo. Tenemos psicólogos en la parte pública, en los 3 niveles de atención, llámese en los CAPS, en los policlínicos. Bien. Y si de repente tengo una acentuación de síntomas como sensación de falta de aire, taquicardia, palpitación, sensación de muerte inminente, inmediatamente tengo que asistir a una guardia donde me evalúen clínicamente y también de salud mental. Y las guardias de salud mental no únicamente la tenemos en los hospitales Obarrio, Carmen, en el Hospital Padilla, sino que también disponemos de guardias de salud mental en el Hospital Avellaneda, en el Hospital Centro de Salud, en el Hospital de Niños, en el Hospital Velascoaín de Concepción, y todos los hospitales polivalentes tienen servicios de salud mental. Bien. Como para hacer la primera consulta, tengo que concientizarme de que si no me hago tratar a tiempo de estos síntomas, en este caso que me producen el síndrome de sobrecarga informativa, me pueden traer consecuencias serias. Hay que detectarlo, hay que tratarlo a tiempo. No es una enfermedad en este caso, los trastornos de ansiedad son eso, ¿no? Son trastornos que tienen que ver con reacciones vivenciales a determinadas circunstancias y tengo que hacer la consulta inmediata. Clarísimo, si no doctor. Consulto, con el tiempo se me va a ir deteriorando más la parte emocional, mental y por ende la física. Claro. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. Gracias a ustedes, que tengan una linda jornada. No, por favor, a usted buena semana. Estuvimos dialogando con el doctor Walter Ziegler, director de Salud Mental de la provincia.